Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que hablar acerca de la plantilla del Barça. ¿Cuáles son los jugadores que podrían salir este mismo mercado? Vamos a ver qué acaba pasando con absolutamente todo, pero en este video vamos a platicar cuáles son esos jugadores que el Barça podría vender para hacer caja y poder hacer unos fichajes. Ya sabemos todos que necesitamos por lo menos fichar a dos jugadores más. Necesitamos fichar a un pivote defensivo y a lo mejor un lateral derecho que podría ser Cancelo. Pero para eso el Barça necesita dinero, para eso el Barça necesita poder ingresar una cantidad importante. Entonces vamos a estar platicando cuáles son esos jugadores que el Barça podría vender. Pero antes de platicarlo, les quiero pedir si se pueden suscribir, si se pueden dar like a este video, si pueden activar sus notificaciones. Bueno, esas cosas que ya saben que nos ayudan muchísimo. Pero vamos a empezar y tenemos que platicar del caso seguramente más sonado. Tenemos que platicar seguramente el jugador que más haya sonado por redes sociales y por todo el mundo. De qué es el jugador que seguramente acabaremos vendiendo. ¿Qué es el jugador que más papeles tiene que para vender o que más posibilidades tiene que el Barça lo venda? Christensen. A ver, Christensen es un jugador que a mí me gusta mucho. Christensen es un jugador que como central, especialmente en la primera temporada con el Barça, la verdad es que lo hizo muy bien. Pero si tomamos en cuenta lo que te costó, si tomamos en cuenta el tipo de jugador que es, creo que el Barça debería de vender a Christensen. Porque al final de cuentas, si nos ponemos a ver la plantilla del Barça, lo que más tenemos son centrales. Tenemos a Koundé, tenemos a Araujo, tenemos a Pau Cubarsí, tenemos a Íñigo Martínez, inclusive Eric García que está cedido con el Girona. Tenemos ahora también a Christensen. Entonces el Barça tiene 6 centrales para esa posición. Me parecen muchos. El Barça tiene que limpiar muchísimo en esa parte. El Barça tiene que quitar muchísimos jugadores y para mí uno de los jugadores por el cual el Barça podría hacer más caja es Christensen. Porque Christensen al final vino al Barça sin costar ni un solo centavo. Christensen al final vino al Barça gratis. Entonces todo lo que ganes en la venta de Christensen va a ser beneficio para el club. No es como otros casos, como por ejemplo el caso de Koundé, que ahorita lo vamos a platicar, que a lo mejor la venta de Koundé tú lo tendrías que vender por un precio muy alto, porque a ti Koundé te costó muy caro. Entonces Christensen, que es un jugador que es muy bueno, Christensen, que es un jugador que a todos nos gusta muchísimo, yo creo que sería mi primera venta, simplemente porque lo puedes vender por unos 40, 50 millones, y ya eso es un ingreso bastante importante para el Barça, un ingreso que creo que el Barça lo tiene que hacer antes de que Christensen se empiece a devaluar, simplemente porque empiezan a salir jugadores como Cubarsí, Mike Fayet o Mika Fayet también, que es jugador del Barça B, que también dicen que es muy interesante, entonces habrá que ver cómo acaba pasando todo. Entonces mi primer jugador que pondría a la venta para hacer caja sería Christensen. El segundo jugador, a ver, Frenkie de Jong, ya seguramente vieron mucho durante el video que salía mucho su foto. Voy a hablar del tema Frenkie de Jong. Yo a Frenkie de Jong no lo vendo. Yo a Frenkie de Jong me parece que es uno de los jugadores que no deberíamos de vender. Y entonces ustedes se van a poner a pensar, oye, entonces ¿qué demonios sales hablando de Frenkie de Jong? El tema con Frenkie de Jong es que solo lo vendería en un caso. En caso de que Frenkie de Jong no quiera rebajarse el salario o no quiera renovar a la baja. ¿Por qué? Porque Frenkie de Jong todavía tiene 2 años de contrato, su contrato acaba en el 2026. Pero vamos a suponer que Frenkie de Jong no quiere bajar su contrato, no quiere renovar un contrato, su nuevo contrato no quiere que sea la baja, quiere que le paguemos lo mismo. Bueno, todos sabemos que la situación de Frenkie de Jong es insostenible. Frenkie de Jong no le podemos seguir pagando el mismo dinero que le pagamos hasta ahorita, simplemente porque no nos alcanza. Simplemente porque el Barça está en una situación económica que tenemos que conocer todos y todos sabemos cómo se maneja. Entonces por eso lo más normal es que el Barça no pueda fichar a Frenkie de Jong. No pueda ofrecerle la misma ficha que tiene ahorita Frenkie de Jong. Oye, si Frenkie se queda con una ficha más baja, entonces para mí Frenkie no lo deberíamos de vender. Es más, debería de ser un inamovible, no lo deberíamos de un intransferible, no lo deberíamos de vender por nada del mundo. Pero en caso de que Frenkie de Jong diga, no, a mí me tienes que renovar con la misma ficha, entonces ahí es donde habría que buscarle una venta. Pero bueno, ojalá que todo vaya bien, ojalá que Frenkie de Jong se quede, porque a mí es un jugador que ya me cayó la boca una vez y yo creo que lo mejor es que se acabe quedando. Otro caso, Jules Koundé. Jules Koundé es un jugador que a mí me gusta mucho, ya sé que este no es Jules Koundé, pero Jules Koundé es un jugador que en la primera temporada lo hizo de maravilla. A mí como lateral derecho me gusta mucho, pero al final yo creo que es de esos jugadores que también podríamos vender. ¿Cuál es el problema de Jules Koundé? Que el Barça pagó muchísimo dinero por Jules Koundé. Entonces tú no puedes vender a Jules Koundé por menos de 80 millones de euros, por menos de 100 millones de euros. Ahora la pregunta es, ¿puede el Barça vender a Jules Koundé por esa cantidad? Yo lo veo muy complicado. Yo veo muy complicado que llegue cualquier equipo, Me estás hablando del Arsenal, Manchester City, Bayern Múnich. Veo muy complicado que puedan llegar a poner esas cifras por Jules Koundé. Ojalá, veremos qué acaba pasando, pero hoy, a día de hoy, me parece muy complicado que eso pueda llegar a pasar. Yo creo que lo más normal es que a lo mejor Christensen acabe saliendo y Jules Koundé se acabe quedando simplemente porque el Barça lo tendría que vender en un precio muy alto, en un precio que es prácticamente imposible de negar. 80, 100 millones de euros. Fuera de eso, que lo veo muy complicado que Jules Koundé se pueda quedar o se tenga que ir.
Otro jugador que también, bueno, por ahí hay mucha gente que está y hay muchos rumores, Rafinha. Rafinha pasa algo muy similar con Koundé. Con Rafinha es un jugador que hoy a lo mejor lo podrías vender, pero es un jugador que tú compraste por 60 millones, si no mal recuerdo. Entonces es muy complicado que algún jugador, algún equipo venga contigo y te ponga 70 u 80 para que el Barça saque beneficios. Entonces, ¿yo qué haría con Rafinha? La verdad es que me lo quedaría. Aparte, Lamine Yamal es un jugador que es muy joven, le hace falta muchísimo camino. Entonces, yo a Rafinha me lo quedaría simplemente para darle más rotación a Lamine Yamal. Lamine Yamal es un jugador que tiene 16 años y que no puede estar asumiendo titularidades, y que lo más normal que pase con con Lamine Yamal, es que se quede y que siga creciendo. ¿Qué otros jugadores están sonando muchísimo? Bueno, aparte, Gavi, Pedri y todos ellos, obviamente que los quitamos en la lista, no los vendería por nada del mundo. Araujo, que ha sonado muchísimo, también lo quitaría de la lista. No puedes tú vender a Ronald Araujo, es que es imposible. Es que no puedes ni siquiera plantearte en vender a Ronald Araujo. Tú a Ronald Araujo te lo tienes que quedar porque es tu mejor central, es un central que es muy bueno y es un central que juega muy bien. Entonces, Ronald Araujo yo me lo quedaría. Otro jugador que lo estoy viendo ahorita, que a lo mejor no sería mal pensar, por lo menos que salga cedido, que sea una venta, Iñaki Peña. Creo que es un portero que para mí dejó de ver. Para mí es un portero que con la salida de Ter Stegen dije, bueno, es un momento, es oportunidad, a ver qué tal para. Tuvo 2, 3 muy buenas paradas, pero lo que le pasa a Iñaki Peña es que le da un miedo bárbaro salir de la portería. Es que Iñaki Peña cada vez que sale de la portería se ve que le cuesta un mundo, se ve que no está a gusto, se ve que Iñaki Peña lo más a gusto que está es cuando está abajo de los palos, y ahí sí es un gran portero. Pero una vez que tiene que salir, a ella le empieza a costar muchísimo, a ella es un jugador que no te da suficiente. Entonces, para mí hay que buscar un sustituto para Ter Stegen. Iñaki Peña lo tengo muy claro que no va a ser ese sustituto. Y para mí el Barça lo que tiene que hacer es fichar y empezar a buscar a porteros de 18 o 20 años. Bueno, inclusive 20 me parece grande porque Ter Stegen tiene 31 años. Entonces Ter Stegen, al tener 31 años, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te obliga a hacer? Es que, ¿qué les gusta? ¿Que le quede 5 años más a Ter Stegen? Bueno, entonces si buscamos un portero, bueno, está bien, a lo mejor de 20 años, pero para que sea titular en el Barça hasta los 25. Entonces eso a lo mejor podría pensar, eso a lo mejor podría ser, a lo mejor empieza a cuadrar, a lo mejor no está tan mal, pero de verdad, hay muchísimas cosas por hacer, hay muchísimas cosas que tiene que hacer el Barça, y bueno, veremos qué acaba pasando. Ojalá que no lo acabemos, que acabemos buscando un gran sustituto para Ter Stegen, porque hoy, a día de hoy, la verdad es que lo de Iñaki Peña lo veo bastante negro. Y a priori esas deberían de ser las ventas más fuertes. Oye, por ejemplo, Oriol Romeo, si viene una oferta importante de 10 millones, a lo mejor me planteo venderlo. Ferran Torres no lo vendería. Yo creo que la titularidad en la delantera se tendría que ser entre Robert Lewandowski, Vitor Roque y Ferran. A Robert Lewandowski, a ver, lo podrías llegar a vender, pero él no va a querer salir. Entonces a Robert Lewandowski se va a tener que quedar. Entonces básicamente las salidas tampoco creo que haya muchísimas. Tampoco creo que sea un mercado muy movido del Barça. Yo creo que se moverán 2-3 cosas por ahí. Pero fuera de ahí la verdad es que no va a pasar gran cosa. Fuera de ahí no vamos a ver grandes movimientos este mercado de fichajes del Barça. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro acerca de Vitor Roque, que no le van a quitar la tarjeta roja y yo estoy que exploto. Vayan a verlo porque está muy bueno.